Bueno, entonces muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de Economía Popular para Zonas Francas. Em, Como siempre nos acompañan hoy nuestros colegas de la Fundación Andi, de la Gerencia de Arquitectura Social de la Andi. Pero antes de darle la palabra a ellos, yo quisiera tomarme unos minutos para que recapitulemos algunos conceptos básicos que hemos venido manejando, para que hablemos un poquito de en qué estamos. Quiero contarles un poco del diálogo que hemos tenido con el Ministerio de Comercio para las personas que de repente no tuvieron la oportunidad de conectarse a las primeras sesiones. Me parece pues que ahorita estando en la mitad vale la pena hacer una recapitulación y retomar algunos conceptos básicos. Eh, ¿qué es, qué es economía popular? Eso es lo que estamos tratando de responder en estos próximos, en estas próximas sesiones, porque en últimas, ¿qué nos habla el decreto? Y de nuevo, quisiera como retomar estos conceptos para que entre todos vayamos repasando y podamos tomar pues el mejor provecho de las sesiones que vienen con la Fundación ANDI. Entonces, como lo define el decreto de economía popular, es súper amplio y lo que está buscando es incluir actividades económicas que sean mercantiles, no mercantiles, incluso hace referencia a algunas actividades que normalmente se consideran domésticas, como puede ser, por ejemplo, el mantenimiento, el aseo, las labores de cafetería. Todo eso cabría dentro de ese gran concepto de economía popular. Ese decreto tiene una virtud y es que incluyó expresamente a las microempresas. Y aquí también quiero como retomar varios de los diálogos que hemos tenido con el gobierno, y es en la medida en que los usuarios de zonas francas, los usuarios industriales, los usuarios comerciales, los usuarios operadores, no solamente somos, y hablo en plural, pues por supuesto porque es el sector que me corresponde, no solamente somos unas estructuras formales, sino que además tenemos unas obligaciones regladas. Tenemos una operación, tenemos un paso a paso muy claro y muy definido por la reglamentación del régimen, lo que quiere decir pues que tenemos, por supuesto, unos límites, pero también unas responsabilidades muy amplias. Y con esto lo que quiero decir el mensaje que les quiero dejar en este punto es que es muy importante, y eso ya nos van a dar las herramientas nuestros colegas de la Fundación Andy, como tener mapeadas esas microempresas. Las microempresas van a ser nuestro primer destinatario de estos esfuerzos de contratación con economía popular. Y ahorita quiero hacerles además una cuña y aprovecharlos para que nos ayuden a responder una encuesta súper rápida. Dos, ¿cuáles son las obligaciones que tiene este decreto? Hay una obligación muy general, que ahí está, digamos, como entre abogados hacemos la discusión si es una obligación o qué es, y es procurar, buscar, adecuarse de tal forma que nosotros podamos extender la contratación y nuestra red con la economía popular. Eso lo tenemos que hacer todos, lo tienen que hacer los usuarios operadores, lo tienen que hacer los usuarios industriales, comerciales, todos. Y para eso precisamente es que queremos que de este curso salgan con esas herramientas. Dos, hay que llevar un registro. Los usuarios operadores van a llevar un registro y van a hacer unos reportes al Ministerio de Comercio. Esos reportes van a empezar en marzo, o más bien la primera fecha va a ser marzo del 2027. ¿Cómo van a ser esos reportes? Todavía no lo sabemos. En eso se está trabajando por parte del ministerio. Ellos están desarrollando, o más bien se está viendo la forma, y nosotros hemos propuesto
que eso se haga dentro de esa plataforma que ya existe para zonas francas. Recuerden que nosotros estamos haciendo nuestros informes trimestrales sobre la plataforma del ministerio y pues estamos buscando que sobre esa misma plataforma se puedan hacer esos reportes de economía popular y que sean muy simples, porque va a haber algunos casos en los que, por ejemplo, no va a haber que reportar. ¿Por qué? Porque, y eso ya lo hemos visto con algunos de nuestros afiliados, hay algunos municipios donde casi que ese proyecto de zona franca ya tiene copada la capacidad de esas micro y pequeñas empresas. Entonces, pues esos son escenarios que hay que contemplar y así se lo hemos dejado saber también, por supuesto, al gobierno nacional. Para los nuevos proyectos, y aquí quiero ser como muy clara en que estamos hablando de nuevos proyectos, no para las zonas francas permanentes especiales existentes, pero para los nuevos proyectos van a tener la obligación de contratar el 5% de la contratación directa de los empleados de economía popular y tienen que ser personas, porque estamos hablando de personas naturales, de contratación laboral directa y formal, que no tengan grados profesionales, técnicos ni tecnológicos. Entonces, eso va a ser un reto importante, pero repito, es para los nuevos proyectos, tenemos que pensar en ellos. Hemos propuesto pues que tengamos también una reglamentación especial para esos casos, porque, por ejemplo, nuestra interpretación desde la Cámara es que ese 5% no es sobre el total de la nómina del proyecto de zona franca permanente especial, sino sobre el compromiso de generación de empleo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una figura que es clave aquí y que nuestros colegas del Ministerio de Comercio nos han pedido hagamos la difusión y también por eso quisiera como tomarme estos primeros minutos de este curso y es sobre las zonas francas permanentes especiales de economía popular. El decreto ha creado unos especiales de zonas francas permanentes especiales de economía popular con unos requisitos especiales, pero que también busca mantener la filosofía y la integridad del régimen franco. Entonces, ellos van a seguir con la obligación de tener un usuario operador, de tener las pólizas, bueno, en fin. Pero si se está buscando eh, que sean estas estructuras, por supuesto, y que eventualmente haya algún tipo de asociatividad. Me explico. Si hay algunas empresas eh, que ya tienen pensado un proyecto y que pueden vincular a esas estructuras de economía popular, eh, pues que la invitación es a que lo consideren, si eso es algo viable, si haya algunos espacios disponibles, que si ya hay algunos proyectos que, por ejemplo, la comunidad de influencia de la zona franca ya esté trabajando, y siempre y cuando sea viable, por supuesto, esto no lo tomen como una obligación, hace parte solamente pues como de la socialización que estamos haciendo de los proyectos, pues hacerles como ese llamado a que lo evalúen, lo estudien, corran los números y si les es viable, pues muy interesante que pues presenten esos proyectos de economía popular. Bueno, entonces no me voy a tomar más tiempo. Muchas gracias, Lisette, que es mi colega, la subdirectora de la Fundación Andy. Como dicen los americanos, the floor is yours. Todos están muy interesados en oírte a ti. Y al final, por favor, si tienen preguntas, pónganlas en el chat, nosotros vamos a estar pendientes. Si vemos la necesidad de interrumpirte, Lisette, te molesto, pues si es, digamos, como una pregunta muy que consideremos que valga la pena responderla en el momento.
y si no las dejamos para el final y al final les voy a hacer la cuña de un ejercicio estadístico que estamos haciendo en la cámara y que vamos a necesitar su apoyo. Buena jornada para todos. Gracias, Angélica. Buenos días para todos. Como les decía, Angélica, yo soy Lizeth Beltrán, subdirectora de la Fundación Andi y seré su facilitadora en este tercer módulo del curso que estamos haciendo de Economía Popular y Empresas. Entonces, no sé si esto va a sonar. Voy a ponerlo y me avisas. ¿Sí? ¿Sí suena? No, no suena todavía. Estamos viendo la imagen, pero no el audio. Entonces, eso no sé cómo hacerlo en Zoom. Creo que les voy a mandar el video y voy a avanzar porque no sé cómo compartir con audio. No sé si haya alguien del equipo Andy que nos pueda dar una manito con esto. A ver acá. Creo que hay una opción de compartir sonido. Sí, es que en Teams sí lo sé hacer. Acá no sé. Bueno, tranquila. Si quieres, Sí, te los dejamos el link en el... sí, porque no les suena, ¿cierto? No. O sea, ven, pero no Ah, suena. espera, espera. No, se oye por allá lejísimos. Bueno, claro que el video tiene letras, entonces vamos a Eso, ver si con las quieres, letras. dejémoslo ahí con los subtítulos. Dale. Perfecto. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de lo que tenemos en común, que al final es la humanidad y
De eso se trata el tema de la diversidad, la equidad, la inclusión en las empresas y cómo hacer que la diversidad, la equidad, la inclusión sea una estrategia de valor para ser más competitivos. Esto es sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a tener una agenda, que tiene tres pasos. El primero es que vamos a recordar un poco lo que hablamos en nuestra clase pasada con Lisette Manzano. Luego vamos a ver eso que tiene que ver con esto del concepto de la diversidad, la equidad y la inclusión. Vamos a ver el caso de éxito de PAFCO, que tenemos una invitada espectacular que nos va a contar ellos cómo han trabajado este tema de diversidad, equidad e inclusión en su empresa. Y la idea, como les decía Angélica, es que si van teniendo preguntas, pues las vayan poniendo en el chat. Angélica seguramente va a ser la encargada de interrumpirme si es que hay alguna pregunta muy urgente. Este es el marco de análisis que vamos a ver hoy, y es que realmente este tema de la diversidad, la equidad, la inclusión cruza por lo que somos como país, como país, luego por nuestra empresa como nicho dentro de ese país y cómo las empresas funcionan como países dentro de los países, y por las personas que hacemos parte de esas empresas y de esos países. Todo esto tiene que ver con humanidad y por eso arranqué con ese video. Como haciendo evidente que a pesar de que nos vemos diferentes, a pesar de que la rutina hace que nos vemos diferentes, todos somos humanos y al final todos somos iguales. Esto lo vieron ampliamente hace una semana, pero la idea es que lo puedan recordar porque de esto es de lo que vamos a hablar. La diversidad no es nada distinto a este grupo variado de personas que tienen características distintas, pero que todas hacemos parte de un mismo país. Jóvenes, víctimas, mujeres, migrantes, indígenas. Y en nuestro país, lamentablemente, esa diversidad se castiga con pobreza, como les explicaba Lisette hace 8 días. ¿Y se castiga con pobreza cómo? Pues si vemos, por ejemplo, la línea de arriba, los afros, que son el 9,3% de los colombianos, de ese 9,3, el 46,9 está en pobreza, pero el 20,3 está en pobreza extrema, es decir, casi, casi 10 puntos porcentuales por encima en pobreza extrema y en pobreza casi 15 puntos porcentuales. Pero si es mujer afro es aún peor porque es el 48,8% de las mujeres afro que están en pobreza y en pobreza extrema el 21,5%. Y lo mismo pasa con los indígenas, lo mismo pasa con las víctimas del conflicto, lo mismo pasa con las personas con discapacidad, las personas que tienen estas etiquetas de diversidad en nuestro país son más propensas a ser pobres. Este es nuestro entorno operativo, que esto también lo vieron hace 8 días. Es un entorno que tiene muchos retos para las empresas y, por ejemplo, este decreto del cual se partió la idea de hacer este curso, pues es un decreto que tiene como idea central poder trabajar sobre esta pirámide. La economía popular no es nada nuevo y, como yo les decía en la charla con la que abrimos este curso, la economía popular parte, o ese concepto parte realmente de unos problemas que son de verdad, que son reales en nuestro país. Y es que es un país desigual, es un país donde hay mucha pobreza, es un país donde la mayoría de las personas trabajan en informalidad. Esa informalidad también conlleva muchas veces, no siempre, pero muchas veces conlleva pobreza. Y todas esas personas están fuera de las economías formales, que al final son las economías que crecen, que son las economías que hacen que tengamos un bienestar y una mejor calidad de vida. Esto es súper interesante y es que además de esas cifras y de entender quiénes somos y dónde estamos y cómo está conformado nuestro país y entender que ese entorno operativo, digamos, tiene unos retos importantes asociados a la pobreza que, digamos, hacen que nuestros negocios no sean tan competitivos, también hay que entender quiénes son esas personas y hay que preguntarles a ellas qué piensan sobre las empresas, porque tenemos un reto grande y es saber qué piensa la sociedad sobre las empresas. Y estas dos encuestas, una la hacen en 32 países del mundo, que es el Meaningful Brands. Estos son los resultados del 2023, seguro están por salir los resultados del 2025, porque la hacen bianual. Esto lo que hace es salir a
a la calle a preguntarle a las personas de esos 32 países, incluido Colombia, ¿usted qué piensa de las empresas? Y resulta que estas personas lo que están diciendo es que el 73% de las marcas deben actuar por el bien de la sociedad y del planeta, que el 71% de esas personas a las que les preguntaron creen que las marcas deben hacer más por la salud y el bienestar de las personas. El 77% están cansadas de que las marcas pretendan ayudar a la sociedad cuando solo quieren ganar dinero. Y el 53% están dispuestos a pagar más por marcas que adopten posiciones frente a temas sociales o frente a problemáticas sociales y problemáticas medioambientales. Y entonces todo esto suena muy a que la sociedad está viendo a la empresa no con el rol tradicional que tenía, que era producir utilidad, producir dinero, ser un motor de, digamos, producir dinero, sino que además nos están exigiendo otra cosa. Y lo que nos pasaba al principio cuando solo seguíamos el Meaningful Brands es que muchas veces nos decían, ah, sí, pero eso es porque la mayoría de esos países a los que encuestan seguramente son países, digamos, como de renta alta. Entonces nos pusimos en la tarea de encontrar en Colombia quién salía a la calle a preguntarle a los consumidores sobre este mismo tema y encontramos que Edelman hace uno de los capítulos de su barómetro de confianza, le pregunta a las personas de la calle sobre las empresas. Y entonces aquí no nos estamos centrando en confianza, pero sí nos estamos centrando en los atributos que ellos empiezan a preguntar a las personas sobre para poder traducir eso en confianza y encontramos preguntas muy similares al Meaningful Brands. Y entonces esto lo analizamos por stakeholders. Entonces, los colaboradores. El 54% de los encuestados elige un lugar para trabajar con base en sus creencias y valores en temas sociales y medioambientales. En los inversionistas, el 54% invierte con base en sus creencias y valores en temas medioambientales y sociales. El 88% de los inversores institucionales someten el mismo escrutinio los temas de sostenibilidad, donde está este tema de diversidad, equidad e inclusión inmerso, que las consideraciones operativas y financieras a la hora de invertir. Yo no sé si les ha empezado a pasar en sus empresas que para pedir préstamos les piden no solo, digamos, todos los temas de los temas operativos y todos los temas financieros, sino que además les dicen, oiga, pásenme su último informe de sostenibilidad y cuénteme cuál es su estrategia de sostenibilidad. Y eso es decisor para dar créditos, muchas veces créditos con muchas mejores tasas, porque los bancos y el sistema financiero se está fijando en esto. En Colombia está pasando. Bancolombia, bancos del Grupo Aval, por ejemplo, el Banco de Bogotá tiene una línea de crédito empresarial súper interesante para aquellos que puedan demostrar que tienen un aporte importante en sostenibilidad y en diversidad, equidad e inclusión. Bancolombia tiene una línea solo para empresas que demuestran tener estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Entonces quedó muy en el pasado este discurso de, ese tema es social, eso es de las fundaciones, eso lo maneja sostenibilidad. Hoy vamos a ver que no, este es un tema de las empresas, es una decisión empresarial. ¿Y qué pasa cuando analizamos el segmento de consumidores? ¿Qué es lo que está más relacionado con el Meaningful Brands? Pues nos encontramos con la sorpresa de que los consumidores en Colombia piensan muy similar al resto del mundo. Entonces nos dice que el 51% comprarían o abogarían por marcas con base en sus creencias y valores en temas sociales y medioambientales, no muy lejos del 53% del Meaningful Brands. Y lo mismo nos dicen, 47% afirma que el capitalismo tal como existe hoy produce más daño que beneficio. La mitad de los consumidores nuestros están pidiéndole a las empresas que repiensen sus modelos de negocio, que vean las empresas más allá del tema de la utilidad, de las ganancias, que lo vean como una herramienta social. Y yo creo que muchas de las empresas que están aquí afiliadas a la ANDI y las que están aquí participando en este taller ya tienen este tema inmerso dentro de su negocio a través de muchas teorías que hoy vamos a explorar también, capitalismo consciente, valor compartido, todos los temas de sostenibilidad que vienen con un gran boom. Pero necesitamos llevar esto más allá. Necesitamos que nuestros modelos de negocio respondan a esto, porque las personas allá afuera, que son nuestros consumidores, nuestros clientes, sí están sintiendo que no estamos haciendo lo suficiente por la sociedad. El 82% están de acuerdo con que las empresas pueden incrementar las ganancias al tiempo que mejoran las condiciones de vida de las comunidades donde trabajan. Es decir, nos están invitando a mirar hacia afuera,
a alzar la cabeza de esos problemas que tenemos en nuestra empresa, que son miles, pero nos están invitando a darnos cuenta en dónde estamos operando. Y por eso el primer taller es sobre el contexto de nuestro país, porque tenemos que entender cuál es ese entorno operativo en el que estamos operando. Y en ese entorno está la economía popular. Yo quisiera tomarme unos minutos para que ustedes me ayuden respondiendo esta pregunta. Yo quiero que ustedes me digan cómo se imaginan un mundo sin empresas. Angélica, tú podrías ayudarme porque yo no puedo ver ni ni los textos, ni nada, ni el chat, ni nada. No te preocupes, yo estoy aquí pendiente. Gracias. ¿Alguno se anima a decirnos cómo se imagina un mundo sin empresas? Si quieres, mientras se animan nuestros asistentes al curso para votar una primera idea, pues un mundo muy pobre, un mundo muy, muy pobre, porque sin empresas, primero no hay aportes al Estado, ergo no podría haber, ¿sabes? Como alguien más que se encargara de generar el bienestar y los servicios básicos para todos, sin empleo, no, un desierto. Todavía nadie se anima, en el chat tampoco nadie se anima, a veces en esto se animan más a decirlo por el chat que abrir el micrófono. Ajá. Tienes el micrófono apagado. Gracias. Voy a leer aquí las respuestas. Entonces dice yo, ¿Listo? sin empresas las iniciativas populares tomarían preponderancia. Dice Edilson que un especialista en economía dijo que eso era como volver al pan coger. Ujú. Interesante perspectiva, yo no había pensado en eso. Suhey dice con muchas carencias, no habría avances tecnológicos. Cristian está hablando de la dependencia del Estado. Alicia fue más contundente y dijo un caos. Cristian nuevamente dice que falta de empleo calificado. David Agudelo también es muy claro y nos dice la caverna. Alicia nos dice que necesitamos un equilibrio económico y las empresas hacen parte de esa balanza. Muy interesante también esa opinión. Y Edison me dice como, no, que lo mejor, perdón, corrijo, lo que él dijo era que ese economista que escuchó decía que lo mejor era volver al pan coger, Ok. que eso es lo mejor que podemos hacer, era volver al pan coger. Por ahora esas Ok. opiniones. Bueno, aquí hay una reflexión poderosa y es que ninguno de los que estamos en esta mesa, ni ninguna persona viva en este mundo, conoce un mundo sin empresas. Nuestro mundo, nuestra idea del mundo está basada en las empresas porque las empresas son las que desarrollan todos los, digamos, como todos los artículos, todos los servicios, todos los productos que nosotros necesitamos para vivir en el estándar de bienestar que nosotros como humanos hace muchísimos años, no nosotros ni siquiera nuestros abuelos, hace más años atrás, decidimos como raza, como humanidad, para nosotros. Y el estándar de bienestar cruza por que, o la idea principal del estándar de bienestar que tenemos es poder tener mayor longevidad con mejor salud. Y todo lo que hacen las empresas, claramente no todo, pero mucho de lo que hacen las empresas son cosas en pro de solucionar retos que tenemos nosotros para vivir en este mundo. Los ladrillos, la pintura, no son gratis. Nosotros como, digamos, actualmente, yo, Lisette Beltrán, de 40 años, no soy capaz de vivir en las cavernas ni del pan coger. No sé sembrar, no sé vivir sin el techo, sin las paredes de material, ojo, porque además es de material. No sé vivir sin vidrios, no sé vivir sin luz, no sé vivir sin agua. No, porque no lo sé ir a recolectar. Claro, hay otras, digamos, otros grupos sociales que viven en unas condiciones distintas y no viven en casas de material,
tienen que ir a recoger su agua, siembran, pero la mayoría de los seres humanos habitamos en las ciudades y no sabemos hacer eso. Y las empresas son un solucionador de retos sociales. Pónganse a pensar, las farmacéuticas, si nos coge el COVID, sin farmacéuticas, la mayoría de los que estamos aquí conectados no estaríamos vivos. Si no existiera las empresas de cemento, de ladrillos, de pintura, de puertas, de vidrios, ¿qué pasaría? ¿Podríamos hacer esta reunión al aire libre? Seguramente no estaríamos reflexionando sobre esto ni hablando sobre esto. Si no hubiera agua ni luz, ¿qué pasaría? ¿Nuestros alimentos se dañarían? Seguramente. No podríamos tener la higiene que tenemos para poder no tener enfermedades. Nosotros somos una sociedad que decidió hace muchos años que las empresas iban a sentarse y ojo, las empresas que conforman personas, es decir, las personas que están dentro de las empresas iban a sentarse a pensar en soluciones para nuestros retos en este mundo. Las empresas de alimentos producen alimentos, claro, hay algunos con un montón de azúcar y, bueno, podríamos dar una discusión larga sobre eso, pero muchos de los alimentos que produce la industria de alimentos son alimentos con supernutrientes que tienen una investigación profunda por detrás de qué es lo que nosotros necesitamos para poder vivir más y poder vivir mejor. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los carros. Nosotros, para poder ir en esos trayectos tan largos en los que vamos, para poder traer las vacunas, para poder traer los medicamentos, para traer la comida de los que sí saben cultivarla en el campo, pues necesitamos una forma de transporte. Y así podría ir por todas las industrias. Todas las industrias y las empresas están pensadas en solucionar retos de la humanidad para mejorar nuestro bienestar de vida. Entonces, el estándar de bienestar y la vida como la conocemos hoy no puede existir sin empresas. Y ese es el gran reto que tenemos. Llevamos muchísimos años viviendo con empresas y las empresas son el que catapulta el bienestar de las personas. Y eso no se nos puede olvidar, pero las empresas también son personas. Y por eso para las empresas la reflexión al revés también es tan importante. Y por eso este tema de la economía popular, aunque es incómodo, es una reflexión importante. Yo creo que había otro comentario en el chat porque aquí vi que poblaciones dependientes no estaba acá. Ya te lo digo, nos están diciendo, creo que fue Einstein el que dijo que la Tercera Guerra Mundial iba a ser con armas de última generación y la cuarta con flechas y lanzas, a propósito del Banco G. Y David vuelve y nos dice, son las células del mundo, las empresas, primero en lo social, en consecuencia de lo económico, con todo lo que conlleva, Estado principalmente. Así es, son el centro de nuestro sistema de vida. Entonces vamos a ver el concepto de diversidad, equidad e inclusión después de estas reflexiones y de entender un poco por qué el contexto y por qué ese taller de hace 8 días era tan importante para este asunto. Esto también lo vieron hace 8 días y en nuestra primera clase y es el tema de la economía popular. Pues la economía popular está intrínseca en este tema de la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Por qué? Porque la economía popular nos habla o está basada en una reflexión del gobierno de decir, oiga, aquí la mayoría son informales y esa informalidad los lleva a usar créditos por fuera del sistema, es decir, gota a gota, y eso los está acabando. Los lleva a no tener salud ni pensión, los lleva a que las personas tienen que trabajar mucho, un periodo mucho más largo y eso entonces nos está perjudicando y pues tenemos que solucionar ese tema y ayudar a que esas empresas crezcan. Luego, muchos están en pobreza, que es lo que ya les mostramos, las cifras lo muestran y digamos esto es indiscutible. Muchas personas que están en informalidad están en pobreza y hacen parte de ese grupo del 31,8% de personas que en Colombia viven con menos de 460.000 pesos. Y lo que nos está pidiendo este tema de la economía popular es, oiga, reconozca que ellos existen, primero, y segundo, inclúyalos. Inclúyalos dentro de su modelo de negocio. Hágalos visibles e inclúyalos. ¿Y inclúyalos cómo? O a través de modalidad de empleo o a través de modalidad de proveeduría inclusiva. ¿Y esto qué nos lleva? A una reflexión sobre cómo hacemos para que nuestros modelos de negocio respondan a esa realidad.
porque es una cosa que es una reflexión que nosotros no hemos hecho como empresa. Nos hemos dedicado muchos años a volver nuestras empresas grandes, a que no generen pérdida, a que generemos utilidad, a que seamos exitosos en el mercado, a entender cómo somos más competitivos. Pero resulta que ahorita, cuando ya tenemos un sistema de empresas que está más estable, pues la invitación que nos hace la sociedad, como lo vieron en Meaningful Brands y en el barómetro de confianza, y como lo hacen, digamos, las cifras de nuestro entorno operativo, es, oiga, hay que parar un momento, mirar nuestro entorno, entender quiénes están ahí, cuál es esa diversidad e intentar incluirlos. Y eso es lo que nos está pidiendo el concepto de economía popular y eso es lo que nos pide el decreto de diciembre del año pasado. Entonces, nuestra cadena de valor y nuestra cadena de valor se desarrolla en Colombia. Yo entiendo, muchos de ustedes pueden decirme, sí, en Colombia, en otros países, porque yo importo, porque exporto. Sí, pero la mayoría de su cadena de valor se desarrolla en Colombia. Sus empleados, la mayoría están en Colombia. Sus proveedores están en Colombia. Su forma de distribuir sus productos está en Colombia. Por lo tanto, su entorno operativo está en este país y ese entorno operativo tiene un 31,6% de personas que están en pobreza. Y ese entorno operativo tiene un 25% de jóvenes, un 19% de víctimas del conflicto, un 9,3% de afro, 7,1% de discapacidad, tiene 1,3% personas que son reinsertadas o reincorporadas del conflicto armado y están buscando una segunda oportunidad. El 4,4% son indígenas, el 7,8% son migrantes, la mayoría venezolanos, buscando una segunda oportunidad y el 51,2% somos mujeres. Y ahí están sus empleados, sus proveedores. No en Suiza, no en Japón, no, ahí. Y la mayoría de esas personas tiene dificultades para llevar la comida a la casa, lo más básico. Pero tiene dificultades también para pagar el arriendo y tiene dificultades para pagar los servicios. Y ese es el entorno operativo donde estamos. Y tiene dificultades, por ejemplo, alguien dijo cuando hacíamos la reflexión sobre las empresas que el tema, que era muy importante el tema tecnológico. Sí, en ese país la mayoría de los niños no tienen muy buenas matemáticas ni muy buen inglés. Y por eso es que el tema tecnológico nos está quedando tan difícil, a pesar de ser el país en Latinoamérica, según muchos estudios que ha hecho Microsoft, que tiene mejores capacidades de aprendizaje de temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Entonces, esto es nuestra realidad. Aquí estamos desarrollando nuestro país y eso es lo que nos invita básicamente la economía popular. Alce la cabeza, entienda dónde está, entienda qué pasa en su entorno y entienda si de alguna manera usted puede incluir esas personas en su cadena de valor, en esta cadena de valor donde están las actividades de apoyo y las actividades primarias. Seguramente hay cosas en las que usted no los puede incluir porque no tienen las capacidades todas, pero seguramente hay muchas cosas en las que usted sí los puede incluir. Hay muchos de estos trabajos que esa economía popular o esas personas que hacen parte de Colombia pueden hacer. Entonces, vamos a entender los conceptos de manera separada y luego vamos a ver este concepto de DEI, qué es lo que nos trae. Entonces, de manera separada, como les decía, la diversidad es la variedad de individuos únicos y variados que son reconocidos por sus diferencias. Jóvenes, víctimas, mujeres, afros, todo lo que hace parte de nuestro país. Eso es la diversidad. No es nada científico, no nos están pidiendo nada, digamos, fuera de lo común. ¿Qué pasa con la diversidad? Que para tú decir que eres una empresa diversa, tienes que hacer un censo y tienes que entender cómo está la diversidad de tu empresa. Por eso les hablaba al principio de ese concepto de entender las empresas como países y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero yo tengo que entender, si yo me declaro, soy una empresa diversa, pues tengo que poder decir con certeza, sí, es que en mi empresa hay mujeres, personas LGBTQ+, afros, indígenas, personas con discapacidad, que es otro tema que nos están poniendo obligatorio en este momento. Y sí, yo sé que es un reto, por ejemplo, la discapacidad es un reto grande, pero esas personas hacen parte de nuestro entorno operativo y muchas están preparadas. Por ejemplo, la jefe de sistemas del área de sistemas e innovación de Prevel en Medellín es una persona con discapacidad, pero es una persona completamente funcional, absolutamente inteligente y brillante, y ella está en ese cargo hace unos años después de pasar por un
una trayectoria o por un plan de carrera dentro de la misma empresa. Así como podemos encontrar personas que identifiquemos que por su discapacidad son mucho más competitivos para ciertos cargos. En la misma empresa, en Prevel, se dieron cuenta que, por ejemplo, las personas sordas representaban un riesgo mucho menor en una parte de su producción, porque en esa parte había demasiado ruido y la positiva, como es la ARL, ya les había advertido muchas veces que esa parte de su proceso era demasiado ruidosa. Pues resulta que se dieron cuenta que las personas sordas podían hacerlo perfectamente y decidieron que ese proceso iba a estar liderado por personas sordas. Y ahora son mucho más competitivos porque esas personas son mucho más productivas y además se quitaron el riesgo que tenía esa parte del proceso. Analizar y tomar decisiones sobre la inclusión de personas con discapacidad, entendiendo cuáles son los puestos que tenemos disponibles o cuáles son los puestos que nosotros tenemos en nuestra empresa y entendiendo de pronto dónde ellos pueden hacer un trabajo mucho más productivo, pues puede que haga que esa inclusión de discapacidad no sea una obligación, una carga y por ende un costo, sino que se convierta en una decisión que a largo plazo nos va a generar un retorno. Entonces, eso es, digamos, una cosa que tenemos que empezar a ver desde esta perspectiva y esa es la invitación de este taller. No veamos la diversidad como una carga o como un costo y eso es lo que vamos a explorar hoy, cómo hacer para que este tema de la diversidad, la equidad, la inclusión no sea un costo, sino que realmente sea un asunto de competitividad, sea un asunto de productividad. Entonces, eso es la diversidad y luego vienen dos conceptos que son muy importantes en la misma cadena y esto es circular, no es una escalera, no es algo que suceda uno sin el otro, esto es un proceso circular. Yo reconozco la diversidad y a través de reconocer la diversidad tomo la decisión de la inclusión. Miren, todo esto tiene que venir de una decisión de la empresa, porque esto implica cambios, implica que se incomoden, implica que la empresa empiece a pensar de una manera distinta. Entonces, entiendo mi diversidad, nuestra primera clase, y nuestra segunda clase. Listo, ya la entiendo, entiendo quién es mi entorno operativo, entiendo quiénes hacen parte de ese entorno operativo, entiendo qué está pasando, entiendo por qué muchas de las decisiones del gobierno nacional y no de este gobierno nacional, sino de todos los gobiernos que, por ejemplo, han decidido dar subsidios condicionados a que los niños vayan a estudiar a través de Familias en Acción, como lo hizo Uribe en su primer gobierno, o como lo decidió Santos con Jóvenes en Acción y fue pagar becas técnicas, tecnológicas y universitarias para jóvenes vulnerables contra que fueran a estudiar y tuvieran buenas notas, y eso se llamó Jóvenes en Acción. Todos los gobiernos traen políticas que disminuyan la pobreza y que disminuyan nuestra brecha de inequidad. La inclusión es una decisión que se debe tomar informada. No podemos decir, ah, listo, entonces yo mañana incluyo indígenas. Hay una empresa que nos llamó hace como 4 años y nos dijo, desde Canadá, nuestra casa matriz nos mandó la directriz que nuestro programa de diversidad y inclusión se va a enfocar en incluir indígenas. De verdad hicimos todo, duramos 2 años buscando a los indígenas, pudimos incluir uno de un programa que tiene el externado de becas con indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. No encontramos más, no encontramos más. Y la razón de ser de un programa fracasado fue una directriz tomada desde un escritorio sin entender muy bien cuál es la idiosincrasia y qué es lo que quieren los indígenas. La población vulnerable o las poblaciones vulnerables que usted decida, con las que usted decida trabajar, deben ser poblaciones que estén a su mano. Por eso es tan importante conocer el entorno. Deben ser poblaciones que cumplan los requisitos mínimos que usted tiene para trabajar con ellas. La inclusión, además, es un cierre de brechas, es generar oportunidades y ese cierre de brechas va a disminuir la pobreza, va a tener una incidencia directa sobre la disminución de pobreza, porque como les explicaba hace 8 días, la pobreza cruza por tener dinero en el bolsillo. Una de las mediciones de pobreza, que es la pobreza monetaria, cruza por tener dinero en el bolsillo. Entonces, necesariamente, si usted genera una oportunidad o de que la persona sea empleada suya o que sea proveedora suya o que sea distribuidora de un producto suyo, pues claramente usted le está generando una oportunidad de tener un mayor ingreso y ese mayor ingreso pues va a repercutir sobre ella y sobre su situación de pobreza.
Esto implica, sobre todas las cosas, ajustes razonables en sus procesos y sus políticas, en entender ese entorno operativo, en tomar la decisión de hacerlo, en dar lineamientos en esas políticas de cómo hacerlo y qué es lo que yo quiero y hacia dónde debo mandar este proceso de inclusión. Entonces, aquí yo lo que hice fue, reconozco la diversidad, decido abrir la puerta de mi empresa a esa diversidad o como proveedor o como colaborador o como distribuidor de mis productos y ya entraron a mi empresa. Es decir, ya entraron a mi casa y están en mi casa y todos estamos bien y estamos felices. Pero resulta que si usted ya decidió entrar, usted debe tomar decisiones adicionales. Y es que ellos se tienen que sentir parte de esa empresa. Y entonces eso implica que usted empiece a trabajar en procesos, por ejemplo, de bienestar alineados a que todos nos sentamos cómodos en nuestra compañía, a que ellos puedan aprovechar todos esos beneficios que usted tiene en su programa de bienestar, las becas, los cursos de inglés, eh, el seguimiento a sus trayectorias profesionales, que tengan cursos de habilidades blandas. Todo eso es equidad. La equidad no solo está dirigida al género. En Colombia y en muchas partes del mundo estamos acostumbrados a que cuando hablamos de equidad siempre tiene el apellido de género, pero la equidad va más allá. La equidad es yo como empresa soy responsable de haberle abierto la puerta a estas personas que tal vez no tenían todas las capacidades que yo necesitaba para esos cargos y yo me voy a encargar de equiparar la cancha. Yo me voy a encargar de poner esos peldaños de más que él necesita para poder tener una mejor calidad de vida. Cuando este taller es presencial, hacemos un ejercicio en el que paramos dos personas y las dos personas van caminando su trayectoria desde que están en la barriga de las mamás, porque este tema de la pobreza, de no tener las suficientes habilidades, no viene de una decisión de ellos cuando tienen 18 años y dicen, ah, yo de pronto no voy a estudiar o yo no quiero o tengo pereza o el inglés no se me da definitivamente. No, viene de la situación donde ellos nacieron, del lugar donde ellos nacieron, el ambiente donde ellos nacieron, la mamá donde se fecundaron. Si la mamá no tuvo suficiente comida, suficientes nutrientes, no tuvo atención médica pertinente, seguramente ese niño va a tener más dificultades de aprendizaje cuando tenga 10, 12, 14 años, porque su cerebro seguramente no se va a desarrollar igual que un niño que su mamá se alimentó bien, estuvo en un buen ambiente, no le tocó, por ejemplo, salir a la hoguera a cocinar sus alimentos, no le tocó caminar largos trayectos para traer el agua y cargar pesos pesados. Entonces las trayectorias sí importan, pero cuando yo como empresa decido incluirlos, puede que no, y puede que muchos me digan, oiga, no, o sea, suficiente con que los incluyo y les doy la oportunidad de trabajar, y está ok, si esa es la decisión que toman, está bien, pero esto implica una responsabilidad y esa responsabilidad está atada con sus programas de equidad. Y esos programas de equidad son, sí, son equidad de género y hacer visibles los techos de cristal y las brechas que tenemos como mujeres, pero también las brechas que tienen las personas afro, pero también las brechas que tienen las personas migrantes, pero también las brechas que tienen las personas con discapacidad, pero también este tema de la interseccionalidad, y es que cuando somos mujer con discapacidad afro joven, seguramente nuestra tasa de pobreza va a ser muchísimo mayor que solo un joven que vive en Bogotá. Entonces, este tema son decisiones y la equidad al final lo que nos dice es, usted dentro de su empresa puede hacer muchos programas y usted ya los hace, que es una cosa que a nosotros nos pasa el 90% de las reuniones. Cuando yo hago este taller para equipos individuales y empezamos a hacer digamos, todo el análisis sobre estos temas, dicen, yo ya hago todo esto, lo que pasa es que nunca había visto que esto era diversidad, equidad e inclusión, pero ustedes seguramente ya tienen muchos de estos programas. Si ustedes tienen programas de desarrollo de proveedores, es un programa de equidad. Si ustedes tienen becas para sus colaboradores, es un programa de equidad. Si ustedes tienen planes de carrera para que sus colaboradores puedan ascender y tengan posibilidad de ascender, es un programa de equidad. Si ustedes tienen universidades dentro de sus compañías para que sus colaboradores fortalezcan sus habilidades, es un programa de equidad.
Y todos esos programas están en clave de cerrar brechas, están en clave de que los colaboradores puedan disminuir sus brechas de pobreza. Ustedes están equiparando la cancha para que sus colaboradores puedan tener trayectorias más exitosas. Y eso significa equidad. Aquí hay una cosa que es muy, muy relevante y es poder entender que usted entiende la diversidad, le abre la puerta y los incluye y luego los hace parte de su empresa y los hace parte de esa historia de éxito de su empresa. Y eso es la diversidad, la equidad, la inclusión. Este concepto es un concepto que nosotros hemos trabajado desde el 2015. Es un concepto sobre el que hemos estudiado muchísimo y nos hemos parado desde muchas perspectivas. Las dos principales sobre las que trabajamos y que hemos tenido la oportunidad de tener a los autores aquí acompañándonos, tanto en la ANDI como en la Fundación, en nuestros congresos, pero los hemos tenido aquí como consultores para entender un poco más esto, es Valor Compartido de Michael Porter y Mark Kramer de Harvard. Y esto básicamente lo que nos dice es que la competitividad de una empresa debe cruzar por las condiciones económicas, pero también por las sociales y las ambientales de los entornos donde opera y que debemos usar los recursos y la experiencia corporativa para crear valor para la sociedad al tiempo que creamos valor para las compañías. Y el capitalismo consciente de John McKay y Rax Sisodia, que han hecho toda una evolución sobre el pensamiento empresarial invitan a los presidentes de las empresas, a los dueños de los corporativos, a los que hacemos parte de las empresas, a entender las empresas más allá de simplemente la, digamos, la producción de un producto o servicio, sino que realmente entendamos las empresas desde el propósito superior. Que hagamos un poco el ejercicio que hicimos cuando yo les pregunté cómo se imaginaban un mundo sin empresas y es entender ese rol que tienen las empresas más allá de producir utilidad de ese rol que tienen las empresas de producir bienestar y alinear eso con un propósito superior, un propósito superior que tenga un impacto en el planeta y en las relaciones que tiene con todos sus stakeholders para poder generar un mundo mejor, un lugar en donde todos estemos mejor. Entonces, partiendo de estas dos teorías y entendiendo los tres conceptos por separado, como se les expliqué ahorita, nosotros definimos que DEI es una cultura corporativa que le permite a las empresas relacionarse con sus entornos desde el principio gana-gana. Y para esto yo tengo que entender mi entorno y adaptar mi empresa, mi modelo de negocio, a un modelo de negocio donde la diversidad sea un motor de competitividad. Yo no les voy a hablar hoy ni de generar relaciones desiguales, no les voy a hablar de programas de responsabilidad social, de apoyo a emprendimientos o programas de empleo. Y aquí voy a hacer énfasis porque muchas veces nos dicen, yo tengo un programa de DEI espectacular, hago inclusión de mis entornos, entiendo mi entorno perfecto y lo que hice fue entregar unas becas para los jóvenes de mi entorno porque no están pudiendo estudiar y no, es, digamos, no están teniendo las oportunidades que necesitan y estoy haciendo un programa de bilingüismo también a través de becas. Listo. ¿Usted cuántas personas de esas que usted está becando está incluyendo en su negocio? No, ninguna. Pues de pronto alguno entra, pero no tengo la trazabilidad. Eso es un programa muy chévere de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad. No DEI, porque DEI implica que usted los prepare y los incluya en su cadena de valor o como proveedor o como colaborador o como distribuidor. Y lo mismo pasa con los emprendimientos. Tengo un programa espectacular de apoyo a emprendimientos, los apoyo a todos. Perfecto. ¿Cuántos incluye usted como proveedor de su cadena de valor? Ninguno. Ah, entonces esto no es de él. Porque además aquí viene una cosa muy importante y es que yo no les estoy hablando de hacer filantropía. Esto no es un gasto, esto es un modelo de negocio que tiene que generar bienestar para la sociedad, un impacto positivo en el desempleo, la pobreza, la inseguridad, pero también tiene que generar un impacto positivo sobre el negocio y es disminuir los costos asociados a la desigualdad y la pobreza y que usted pueda ser un reflejo de ese entorno operativo. DEI tampoco se refiere a con alito de contratar un colaborador o un proveedor y en esto va a ser muy enfática. Esto también nos lo dicen muchas empresas. Yo tengo un programa de DEI espectacular y ya contraté una persona con discapacidad. Perfecto. Hizo una transformación en sus procesos para que en 3 años, cuando usted tenga más,
vacantes las personas con discapacidad se puedan presentar y sean tenidas en cuenta en el proceso. No, contraté una persona con discapacidad. Eso es una iniciativa de una persona. No es una transformación de su modelo de negocio hacia una dinámica donde la diversidad sea un factor de competitividad. ¿Cuáles son los factores de éxito para tener una estrategia de bajo esta mirada que les acabo de contar? Eh, y aquí voy a parar un poco aquí y es en la parte de abajo de mis diapositivas siempre van a encontrar la bibliografía en la que soportamos todo esto que les estamos mostrando. Y si quieren bibliografía sobre este tema, por favor, no duden en pedírnoslo. Nosotros tenemos una biblioteca bastante grande sobre este tema, sobre pobreza, sobre empresas y pobreza, para que puedan, digamos, tener más contexto. ¿Qué factores de éxito tiene Day entonces? El primero, analiza y comprende su entorno operativo y entender quiénes viven al lado de nosotros, quiénes son nuestros vecinos. Lo segundo, definir para qué el negocio va a desarrollar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Las estrategias deben estar diseñadas a la medida del negocio y del entorno, porque de lo contrario van a fracasar y van a tener experiencias frustrantes. Debemos tener líderes conscientes y capaces de movilizar la transformación que implica esto en clave de lo cultural y que nos ayuden a avanzar en clave de procesos y políticas, porque todas las áreas de la compañía están involucradas. Esto no incluye solo al presidente. Y cuando les hablo de líder, por eso no pongo líder consciente, son líderes conscientes. No solo son los presidentes, los vicepresidentes, los gerentes, los mandos altos, son todos líderes de la movilización de ahí podrían ser absolutamente todos, desde el celador que nos recibe, la recepcionista, la persona que nos sirve los tintos, porque todos tenemos que estar moviéndonos hacia entender que las empresas son herramientas para solucionar retos de la humanidad. Y pueden ser retos de problemas muy grandes como el COVID, pero pueden ser retos también pequeños de cómo hago para que mi entorno tenga una tasa de desempleo menor, cómo hago para que mi entorno tenga unos niveles de pobreza menor. Pues mi empresa puede ser una herramienta para solucionar ese reto a través de incluirlos y de poder hacerlos partícipes de este país que es una empresa. Colaboradores sin sesgos discriminatorios. Como les explicaba al principio, el marco de análisis de esto implica que entendamos que vivimos en un país y que ese entorno influye sobre nuestro negocio, que la empresa tiene que hacer unos ajustes y que tiene que entenderse dentro de ese país cuál es el rol que tiene y cuál reto está solucionando, porque las empresas que no solucionan ningún reto están condenadas al fracaso. En algún momento, las empresas que no tienen ese propósito superior, que no están aquí para solucionar un reto de la humanidad, pues van a tender a fracasar, van a tender a quebrarse. Y como, y como nuestro último marco de análisis somos las personas, somos nosotros, no existen, no existe para nosotros un mundo sin empresas, pero las empresas no existen sin personas. Y como las personas somos las que somos parte de las empresas somos las empresas, las personas somos las empresas, pues las personas debemos empezar a entender por qué no somos capaces de incluir, qué es lo que hace que nuestros pensamientos iniciales sean, uy, una persona con discapacidad no puede venir a trabajar acá, es que no puede, no tiene las condiciones. Uy, un indígena, no, ellos nunca estudiaron, yo creo que un indígena no puede tener ningún cargo alto, no, porque esos colegios donde ellos estudiaban y ellos viviendo por allá en los ríos, no, 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 yo creo que no, no, un migrante después de caminar todo eso y sin título universitario, no, no puede entrar acá. Los sesgos son de nosotros y tenemos que reconocerlos y tenemos que trabajar en ellos. Y por eso este tema de colaboradores sin sesgos discriminatorios es tan importante para que nuestra estrategia de tenga y resuene dentro de la compañía y tenga éxito. Una estrategia de comunicaciones interna y externa, todo lo cultural pasa por comunicar y hacer un seguimiento riguroso y un uso de herramientas de innovación para hacer mejora continua. Como les decía, esto no es un asunto solo de la persona de talento humano que tiene una estrategia de muy chévere, solo del señor de proveedores que ahora va a incluir campesinos de todo el país para poder traer nuestra papa, súper chévere, ¿no? Esa persona es súper chévere.
No, no del presidente que fue, hizo el curso de valor compartido en Harvard y llegó con unas ideas súper raras y ahora nos puso a leer a todos el libro de Capitalismo Consciente. Bueno, es una idea de él. Nosotros seguimos aquí trabajando en producir esta nevera que es lo que nos da plata. No, es un asunto de todos, porque implica una transformación del modelo de negocio. Empezar a cambiar la narrativa, empezar a entendernos como una herramienta que soluciona retos sociales y ambientales, no es fácil. Este camino no es un camino de un día, ni es un camino de un año, y cualquier consultor que les diga, en un año yo les ayudo a transitar por esto, les está mintiendo. Las transformaciones culturales, por ejemplo, para cambiar a un programa como SAP, ¿cuánto duran? ¿5 años? ¿6 años? Hasta que las personas, porque las empresas somos personas, somos capaces de hacer los procesos, de cambiar la manera en la que lo hacemos, de cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a hacerlos. Todas las áreas de la compañía están involucradas en este proceso para que esto tenga éxito. Vamos a empezar por analizar y comprender el entorno operativo de nuestro negocio. Entonces, esto ustedes ya lo vieron en la clase pasada, va a pasar muy rápido. Es importante saber con certeza quiénes son las personas que hacen parte de nuestra cadena de valor, saber quiénes son nuestros colaboradores, saber quiénes son nuestros proveedores, saber cuál es el entorno y cuál es la calidad de vida que ellos tienen. Por ejemplo, ahorita con este tema de la ley, de la reforma laboral de discapacidad, muchas empresas lo primero que decidieron hacer, y yo lo celebro, es entender quiénes son sus colaboradores, porque puede ser que ya estén cumpliendo la cuota de discapacidad y ustedes no lo sepan simplemente porque no saben y no entienden bien quiénes son sus colaboradores más allá de saber mujer, hombre, número de hijos, edad. Entonces, muchas empresas están tomando la tarea de hacer un mapeo de cómo están las condiciones de salud de sus colaboradores y tal vez hay una probabilidad grande que ya estén cumpliendo esa norma, pero hay que saber quiénes somos, con quiénes trabajamos, quiénes hacen parte de esto. Poder hacer seguimiento de la situación de esas personas es clave, porque usted está brindando servicios. Nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo en las empresas y ojalá las empresas no nos vieran como un número o como un puesto de trabajo, sino realmente empezáramos a humanizar nuestro trato, diseñar estrategias de inversión social o bienestar ajustadas a las necesidades de esos grupos de interés, tomar decisiones basadas en datos son mejores decisiones y hacer una inversión social y de bienestar mucho más eficiente. Bueno, esto ustedes ya lo saben porque lo vieron en la clase de la semana pasada, pero la idea es que ustedes puedan ubicar cuál es su entorno operativo o cuáles son sus entornos operativos, entender qué pasa en esos entornos, qué aliados tienen para desarrollar estos proyectos en esos entornos y a través de entender esos entornos poder tomar decisiones estratégicas sobre a qué poblaciones voy a incluir, si voy a juntar a la fundación de mi empresa para poder hacer fortalecimiento de ese entorno, porque realmente veo que hay una brecha grande entre lo que yo necesito y lo que hay en el entorno y entonces mi proceso de inclusión no va a ser inmediato, sino va a ser en 2 años. Ese tipo de decisiones son las que nos ayuda a tomar, poder entender cuál es nuestro entorno operativo. Entonces, lo primero que debe hacer es identificar los principales datos demográficos y económicos de su entorno, reconocer aquellos grupos poblacionales que no están en su área de trabajo y preguntarse por qué no están ahí y establecer unas metas para que su equipo pueda trabajar en que su empresa sea un reflejo de su entorno operacional. Luego, el segundo paso, que es definir qué es el negocio y para qué el negocio va a desarrollar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, esto es lo que les decía, ustedes están en un país que es el entorno, que es lo que acaban de ver, y ustedes dentro de ese país funcionan como un país dentro del país. Entonces, usted tiene que entender cuál es su cadena de valor y entender en esa cadena de valor dónde la diversidad o una estrategia de este tipo de diversidad y inclusión le va a hacer mayor, le va a generar valor extraordinario. Ese análisis, ese análisis lo debe hacer entendiendo usted dónde está parado, cuáles son los retos, por ejemplo, esto es un ejemplo, cuáles son los retos que tiene Bogotá o en el entorno que usted quiera hacerlo, lo puede hacer tan micro, tan macro como lo quiera hacer. Entonces, entender cuáles son esos retos, entender cuáles son los retos que tiene usted como empresa. Y cuando usted haga este ejercicio de equiparar cuáles son sus retos y cuáles son los retos que tiene, usted como empresa se va a dar cuenta que son muy parecidos los retos, que unos retos responden a los otros. Y luego usted debe entender cuáles son los retos de su cadena de valor. Sus consumidores son más conscientes y están más interesados,
sus inversionistas institucionales están sometiendo el mismo escrutinio los temas de sostenibilidad y esto, usted necesita mano de obra bien calificada, sus proveedores necesitan mayor formación para poder cumplir los estándares que usted necesita nuevos mercados. Y cuando usted haga estas tres y las cruce, se va a llevar una sorpresa y es que todo está relacionado y que los retos que usted tiene en su empresa, seguramente como el cumplimiento, por ejemplo, de este decreto o el cumplimiento de la reforma laboral, pues usted tiene la solución a la mano y es en su entorno operativo. De ese entendimiento viene esta solución. Luego viene el tema de líderes conscientes y capaces de movilizar la transformación cultural. Y acá vamos a hablar un poco sobre el capitalismo consciente, porque este tema del liderazgo consciente, esta idea que nosotros tenemos de que este cambio o esta transformación debe ser movilizada por los líderes, pues viene del liderazgo consciente que propone la teoría del capitalismo consciente. El capitalismo consciente tiene cuatro principios: el para qué, que es el propósito superior de la empresa y sobre el eje sobre el cual trabaja toda esta teoría. Luego, la interdependencia de los grupos de interés, es decir, un análisis profundo de esos grupos de interés y entender cómo los clasifico y cómo trabajo con ellos. Luego viene un tema de cultura bondadosa alrededor de transformar la cultura corporativa de nuestra compañía y finalmente viene todo este tema de entender el liderazgo consciente. ¿De qué se trata este tema del liderazgo consciente? De identificar personas que reconozcan el papel fundamental de la cultura y la gente con mayor conciencia y que el propósito superior de esa empresa esté en el centro de este accionar. Las empresas sociales, las empresas son humanos y están guiadas por humanos. Y esas personas deben tener y ver el camino con claridad hacia el cumplimiento de ese propósito superior e inspirar a los otros para poderlo recorrer. Esta teoría tiene una cosa muy interesante y es que invita a las personas a estar más conscientes y despiertas, a comprender todas las consecuencias de sus acciones, a comprender con quién nos relacionamos y cuál es ese entorno y esos stakeholders y y todas las relaciones humanas que hay alrededor de las compañías, a tener compromiso de verdad con lo que implica ese propósito superior y la solución de ese reto de la humanidad, a tener un sentido más fino del bien y del mal, a entender qué es bueno y qué es malo, ser pacífico, inclusivo y vivir en armonía con la naturaleza. Aquí hay una cosa, este autor que les pongo acá es maravilloso, tiene unos libros espectaculares, todos sobre empresas, y dice, solo tres cosas ocurren de forma natural en las organizaciones: fricción, confusión y bajo rendimiento. Todo lo demás requiere liderazgo. Y esta transformación hacia una empresa más consciente donde la diversidad sea un motor de competitividad, pues claramente requiere liderazgo. Bancolombia también tiene unos textos espectaculares sobre capitalismo consciente y aquí tenemos algunos temas sobre capitalismo consciente importantes. Yo solo quiero hacer énfasis sobre... Perdóname Dale, que te interrumpa en este punto, pero es que quisiera como anotar un par de cosas. dale. Y es por una pregunta que precisamente nos están haciendo aquí, que es un comentario ahorita que tú hablabas como de cómo estos temas requieren de un liderazgo, cómo no se dan de manera espontánea, ¿no? Ajá. Eso no es que de la nada sea como vamos a ser súper diversos, entonces ahora vamos a incluir a personas con condición de discapacidad, pues porque sí, o a, no sé, el tema de la desigualdad que hemos hablado, que lo diste tú y lo tocó, creo que sí, Daniela, ¿cierto? En la sesión anterior, como por ejemplo de ese rezago que tienen las mujeres en términos de equidad y vinculación. Entonces, como para hacer zoom en eso y un poquito como hacer ahí la cuña y el llamado a las empresas de nuestro sector a que asuman ese liderazgo sin miedo y sin pena, porque también somos un poquito vergonzantes y en el diálogo con los empresarios también es una realidad que a veces me dicen como, Angélica, ¿tú para qué nos metes esos temas? Qué pereza, o es que eso a la gente no le gusta, es que eso suena feo, en fin. Entonces, eso un poquito. Y Cristian nos hace una reflexión que me parece válida,
y por eso me pareció interesante traerla acá. Y es que él tiene algunas inquietudes sobre el tema. Entonces él dice, ¿cómo hago que los ejecutivos, los directivos, que el personal en general viva y abandere estos temas sin dejar de lado sus funciones? Que me parece que es una reflexión válida y que me la han hecho a mí, ¿sabes? O sea, estoy aquí como echándoles el cuento y es, no, es que tenemos es que enfocarnos en lo importante que es lo misional, pero cómo estos temas se vuelven parte entonces de lo misional, ya te dejo hablar a ti que eres la experta. Entonces, Cristian lo dice que lo dice porque ha visto quejas donde siente que él es consciente, sabe que es importante, pero ¿cómo hago para que eso me cuadre en el día a día de la compañía? ¿Cómo mido el impacto? Esa me parece que es una pregunta súper relevante. Cristian, gracias por esta participación. Dice él, porque como empresa enfocada en sostenibilidad, debe hacer seguimiento de la misma empresa para saber si está beneficiando o no, y si tiene objetivos en los tres pilares. Me parece súper válido y muy valiosa esta intervención, Liz, en este momento, si podemos como abordar estos temas. Gracias, Cristian, Sí, nuevamente. de un Ángel, gracias. Entonces, bueno, pues Cristian y todos. Este tema es tal vez el coco más grande de la manera en la que abordamos desde la Andy, porque, claro, siempre voy a tocar primero una cosa que dijo Angélica y es, estos temas que estamos hablando hoy siempre, por lo general, arrancan por mi interacción con las personas de sostenibilidad. Y la persona de sostenibilidad o, por ejemplo, con las personas de las fundaciones nos dicen, sí, pero pues es que este tema pues no es tan importante, nosotros lo trabajamos desde aquí, desde la fundación, pero pues no nos ponen tanta atención y al final se vuelve un tema vergonzante porque además nuestra cultura, y eso es un tema cultural de hace muchísimos años, es que eso es un tema como de la esquina y de las fotos de los niños lindos. Ay, sí, tomemos, hagamos un informe de lo que hicimos con unas fotos de niños, así no hagamos nada con niños porque los niños son lindos. O, ay, sí, todo tan bonito todo, pero ese tema no lo trabajamos en la junta, porque en las juntas solo hablamos de números. Esto tiene que ver con números, esto tiene que ver con el core del negocio y el core del negocio somos las personas. Hay que humanizar los negocios. Y ahora sí voy a la pregunta de Cristian y bueno, no, voy a volverme un momento. Y esto es tal vez el trabajo más grande que nosotros hemos hecho durante estos 10 años y es intentar cambiar nuestro propio ecosistema. Cuando yo arranqué a trabajar en esto, nuestra primera encuesta de arquitectura social decía que la mayoría de las personas que trabajaban en esto solo tenían formación universitaria y ahora el 80% tiene pues formación de pregrado y ahora más del 80% tiene posgrados, tiene maestrías, nos hemos profesionalizado, estamos volviéndonos unas personas mucho más técnicas, pero adicionalmente estos temas siempre son, es que esto va a sonar súper feo, pero es la realidad. Y es la realidad que nosotros vivimos cuando hablamos de esto, y es que siempre es, ay, no, eso es como de mujeres, como de mujeres. Eso es la mayoría que trabajan en eso son mujeres. Pues no, ahora no. Ahora hay muchos hombres interesados en estos temas porque entienden que este tema es de la mayor importancia, pero además les quiero contar que yo cada vez más hago esta charla y estos talleres. Esto es un taller que dura 4 horas y tenemos muchos ejercicios alrededor del taller con juntas directivas. Y ahí ya sí lo entrelazo con la pregunta que nos hacía Cristian. Cristian, lo primero es que esto hay que ponérselo en la agenda a los directivos y hay que ponérselo a través de yo invito siempre a que lleven externos, porque además a veces nos escuchan más a un externo y cuando, cuando lo que el externo les dice les resuena, lo incorporan. Entonces, y no solo damos el taller, no solo damos la charla nosotros en clave de esto, digamos, de esta manera, hay varios proveedores que lo hacen, nosotros podríamos ser una alternativa, pero inviten a la reflexión a esos directivos, llévenlo a las instancias directivas, pónganlo en las reuniones donde los directivos están hablando, así sean 5 minutos y empiecen a ganar espacio sobre este tema. Háblenles de capitalismo consciente y valor compartido, que eso seguramente sí los va a conectar, porque el capitalismo consciente es un asunto de presidentes y ejecutivos de súper alto nivel.
Y a través de esto es que nosotros hemos logrado que nos empiecen a escuchar, da poner esto en la agenda del SEC en un bloque grande para hablar sobre estos temas y no hablar de lo tradicional, no hablarles parados desde el punto de vista social, porque a los directivos no les interesa el punto de vista social de primerazo, porque no lo entienden dentro de su negocio. Pero cuando usted empieza a hablarles del negocio, les empieza a hablar al revés, y es que esto es un negocio y que luego va a tener una repercusión social, seguramente el cambio de ese discurso desde su propio rol, pues va a hacer que ellos entiendan un poco más esto. Ahora, sobre el tema de que las personas generen, vivan y abanderen estos temas sin dejar de lado sus funciones, por eso esto implica una transformación en los procesos y las políticas. Por ejemplo, cuando, es que yo no sé qué tan jóvenes son las personas que están conectadas aquí con nosotros, pero por ejemplo, cuando en Bogotá Mocus fue alcalde y se hizo toda esta transformación cultural en nuestra ciudad, pues nosotros no dejábamos de ser humanos, ni de ir a trabajar, ni de hacer nada por ser ciudadanos y por cambiar nuestras maneras, nuestras actitudes. Por eso es que nosotros hablamos de esto como un tema cultural, porque es una transformación cultural. Entonces, es importante que ellos desde estos discursos que vamos a empezar a trabajar y a entender que esto se tiene que trabajar desde el negocio y que implica a largo plazo una estrategia de competitividad. Y hoy tenemos una invitada maravillosa que les va a contar cómo para esa empresa el análisis de es vital que empecemos a contratar personas de nuestra zona de influencia fue tan importante para que su negocio fuera competitivo, pues hizo que el discurso completamente cambiara. Cuando uno escucha a los directivos de PAFCO, que es la empresa que vamos a tener hoy, hablando sobre estos temas al presidente, que es a Carlos, que salió hace más o menos 2 años de la presidencia, después de muchísimos años de ser presidente, y cuando uno lo escuchaba hablar de esto y hablar de manera tan natural, pues uno entendía que es que esto es un camino que tienen que transitar las empresas hacia un cambio cultural y que ese cambio cultural no se da porque usted deje de hacer su proceso de talento humano. Pasa porque usted entienda que usted y todas las personas que están sentadas ahí tienen sesgos y que esos sesgos tienen que ser visibles dentro de su proceso de talento humano. Usted tiene que incluir acciones para que esos sesgos bajen y usted pueda trabajar de otra manera, y que este tema de la diversidad, la equidad y la inclusión va a ser para usted un retorno y va a hacer que usted sea más productivo, más eficiente y que las personas que usted traiga a ser colaboradores pues sean mejores. Entonces, claramente este tema no es fácil, Cristian. Si quieres podemos sentarnos y conversar, y nosotros te podemos acompañar en el proceso de lo que implica, de empezar a sembrar la semilla de estas conversaciones dentro de la empresa, pero estas semillas en lo que tienen que terminar es eh, en lo que tienen que terminar es en volverse una transformación cultural, y esa transformación cultural va a redundar en cambios en sus procesos, en sus políticas, que al final van a hacer que eso no sea una carga adicional, sino que sea la manera en la que esa empresa hace las cosas. No sé si contesté, Cristian, pero espero sí haber contestado tu pregunta. Y la segunda de cómo mides estas iniciativas. Aquí, digamos, nosotros tenemos varias técnicas para medir. Unas es ROI, por ejemplo, empezar a sacar el SROI de lo que implican estas estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Acá se pueden medir de dos maneras, digamos, fundamentales. Una es que te suene la caja a través de el aumento de ventas, entonces que tú pongas visible para tus clientes que tú haces estos productos a través de procesos de y esto, por ejemplo, entonces la Nacional de Chocolates le puso a todos sus productos internacionales un sello que tenemos nosotros, que ahorita les voy a contar un tricito de eso, que es el sello Empresa Incluyente, y a través de ese sello consiguieron un montón de clientes en el extranjero para trabajar sobre este tema. O Juan Valdés, por ejemplo, con su línea nueva de merchandising que lo hacen y nosotros los acompañamos a través de nuestra estrategia de fortalecimiento de proveedores, con personas reincorporadas, con indígenas, y muestran esto, pues los clientes de Juan Valdés pues quieren comprarlos más. Y el otro mecanismo para poder generar, digamos, que la caja suene, es disminución en costos. Entonces, hay que mapear esos costos iniciales y hacer digamos, una comparación después, o un marco comparativo que nos permita
identificar cuál es la disminución de costos real que tuvimos gracias a hacer el proceso con este, digamos, con este pensamiento DEI. Entonces, por ejemplo, para que te des una idea, Ecopetrol tiene un sistema en el que van registrando todos los beneficios tributarios, todo el dinero que ellos gastarían en formación, pero que apalancan a través de programas de cooperación internacional, y eso les va generando un ahorro importante de plata que gastaban antes en los programas tradicionales y que de ahí les ha abierto una puerta para disminuir sus costos, por ejemplo, de formación y de talento en las compañías. Esto tiene, digamos, muchos mecanismos. Nosotros tenemos mucha experiencia en este tema de medición y monitoreo. Es uno de los temas en los que venimos trabajando desde hace más de 12 años para poder entender cómo las empresas pueden medir. Y pues sí, hay que medir en clave de que te suene la caja de la empresa o en disminución de costos o en aumento de ingresos y en clave de lo menos tangible, o sea, de los beneficios intangibles como mejor clima laboral, mejor relacionamiento con los stakeholders, posicionamiento de marca, reputación, y todo eso hace, pues digamos, es como la batería sobre la cual medimos estas iniciativas. Espero haber contestado. Sí, señora, yo creo que sí. Bueno, Gracias. listo. No se puede tener una compañía consciente si no hay un líder consciente y no se puede tener un líder consciente si no es un humano consciente. Las empresas somos humanos y esto es súper importante que no lo perdamos de vista. Que no lo perdamos de vista ni en el ejercicio empresarial ni en el ejercicio humano de la gestión de la empresa. Hay que identificar quiénes son esos líderes conscientes y como les decía, los líderes no son el presidente y los vicepresidentes, los líderes son todas aquellas personas que puedan movilizar esta transformación cultural dentro de las empresas, que puedan sembrar la semillita, no solo en los altos directivos, sino también en los cargos medios y en los cargos más operativos, que puedan ser personas que movilicen esta transformación cultural y este llamado a poder empezar a humanizar las empresas. Creo que he contestado todas las preguntas, entonces voy a seguir. Vamos a ver el tema de colaboradores sin sesgos. Entonces, esta es la estructura del cerebro y aquí ya nos vamos a parar en las personas. Esta es la estructura del cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, donde está nuestro racionamiento, nuestro comportamiento, nuestra memoria, nuestro movimiento, nuestra inteligencia y nuestra personalidad. El lóbulo frontal es muy importante porque tiene las funciones ejecutivas, que son esas que hacen que nosotros no actuemos frente a todas las situaciones de una manera u otra. Luego está el lóbulo parental, que es el naranja, y ahí ven el razonamiento, la orientación, la inteligencia. Luego el amarillo, que es el habla, el comportamiento, el oído, la vista. Luego está toda la parte de abajo, verdecita, que es donde está el lóbulo occipital, que es donde está nuestra vista, porque es muy importante. Luego en la parte de abajo está el cerebelo, que es donde está el equilibrio, la coordinación y los músculos y todo el tema de los músculos. Y luego está nuestro tronco encefálico, que está la respiración, la presión sanguínea, la ingesta y el funcionamiento del corazón. ¿Por qué el cerebro es tan importante y por qué traigo el cerebro? El cerebro es digamos, el cerebro es el que maneja todo nuestro cuerpo, pero también nuestras interacciones con el mundo. El cerebro funciona a través de neuroquímica y actividad eléctrica. Nuestra información en el cerebro viaja a una velocidad impresionante, a más de 431 kilómetros por hora. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años, o sea que hay personas de menos de 25 años todavía tienen una gran oportunidad porque su cerebro no está formado hasta los 25 años. Por eso dicen que la adolescencia dura hasta los 25 años. Y el cerebro tiene una cosa maravillosa, que es la plasticidad cerebral. Esto lo dijo Ramón y Cajal hace muchísimos años, y la plasticidad lo que dice es que el cerebro no puede autorregularse y esculpir y que puede esculpirse durante toda la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos cambiar la forma en la que actuamos toda nuestra vida hasta que cumplimos 99 años. Y eso es lo maravilloso de esto y por eso estamos hablando de esto, porque si no pudiéramos cambiar, sino que llegamos a los 25 años como somos y la respuesta siempre es, así soy, eso me enseñaron, yo aprendí eso, pues digamos, no deberíamos ni hablar de diversidad, equidad e inclusión, porque la diversidad, la equidad e la inclusión claramente requiere
un cambio en la forma en la que nosotros actuamos y pensamos. El cerebro gasta el 20% de nuestra energía y esto es muy importante porque para cambiar nuestros comportamientos, es decir, todo esto que ya pensamos y traemos preestablecido por todo lo que hemos vivido y la trayectoria que hemos tenido, pues necesitamos más energía y el 20% ya es un furgonón de energía. Entonces, claro, muchas veces es más fácil decir, uy, no, qué pereza, yo no voy a hacer eso. O, por ejemplo, las promesas que nos hacemos a principio de año. Este año sí voy a hacer ejercicio y voy a adelgazar. Y nos dura 2 días. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está gastando más energía para poder tomar la decisión de pararnos a hacer ejercicio. Y como no queremos eso, o por ejemplo aprender inglés. Este año sí voy a aprender inglés y voy a las 3 primeras clases y luego no vuelvo, porque me estoy incomodando. Y este tema del que vamos a hablar aquí requiere incomodarse, requiere cambiar y usar energía para cambiar la manera en la que yo pienso. El cerebro es un órgano graso, el 60% es grasa, y esto es importante porque como nosotros, toda nuestra función es neuroquímica, para viajar, esa actividad eléctrica que viaja de un árbol al otro, porque nuestros cerebros son arbolitos, pues requiere esta masa grasa. No es verdad que usamos solo el 10% del cerebro, esto es un mito, nosotros usamos todo el cerebro lo usamos, el cerebro no duele por sí solo, y el cerebro, los estudios lo que muestran es que lo único que cambia el cerebro es el alcohol. Una persona que consume excesivamente alcohol y de manera prolongada, por supuesto, puede afectar su memoria y las funciones cognitivas. De resto, no hay nada que esté demostrado que, digamos, afecta al cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro es nuestra torre de control para tomar decisiones. Entonces, nosotros podemos tomar decisiones conscientes o inconscientes. En las inconscientes, reacciono, juego, opino, simplifico, actúo. En las conscientes, considero, evalúo, justifico, analizo. Esas son las dos maneras en las que yo, los dos caminos en los que puedo tomar decisiones. ¿Qué pasa? Nosotros recibimos 11 millones de bytes de información y solo proceso 40 bytes de manera consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que el 99% de nuestras decisiones son inconscientes, es decir, las tomo porque relaciono, porque pasa algo, porque la vida pasa y yo ya me acostumbré así, porque ese es un hábito. Entonces, ¿cómo tomo la decisión de levantarme? Pues me suena la alarma, vuelvo, apago la alarma, vuelvo, apago la alarma hasta que logro abrir los ojos y me paro de manera consciente. Pero no me paro, no abro los ojos y digo, oh, ahora me voy a parar. Voy a considerar qué pasa, cuáles son los riesgos para pararme. No, simplemente me paro porque es una decisión inconsciente. Y así son la mayoría de las decisiones de nuestra vida. Yo alisto a mi hija, preparo el desayuno, me alisto yo, con taxi, llego al trabajo. Y la mayoría de lo que hago durante todo el día lo hago de manera habitual y esto es inconsciente. ¿Por qué? Porque lo relaciono con lo que yo ya sé hacer, reacciono frente a eso, opino de manera inconsciente la mayoría de las veces. Este interruptor entre lo consciente y lo consciente está en el centro de nuestro cerebro, que es la corteza cingulada. Esa corteza cingulada es nuestro interruptor entre lo consciente y lo inconsciente, y ella solo se despierta si usted lo hace despertar. Y eso tiene que ver con con la reflexión que hacía Angélica ahorita sobre el liderazgo. Este asunto es igual. Usted no va a dejar de hacer las cosas igual si usted no para, respira y de manera consciente toma otra decisión. De lo contrario, su cerebro va, porque además como gasta tanta energía, el 20% de su cuerpo, pues lo que necesita es ahorrar para poder hacer más cosas. Entonces, y esto tengo un minuto para hacer este ejercicio porque le tengo que dar la palabra ya en 4 minutos a Paf. Hay una jirafa grande y otra pequeña. La pequeña es hija de la grande, pero la grande no es madre de la pequeña. ¿Quién creen que es esa jirafa grande? ¿Ninguno? ¿Ninguna idea? Está bueno. Espérate, a ver, la adoptó. No, porque si es adoptada, igual es la madre. Pero Cristian ya respondió. Es el padre. Es Cristian, el te felicito, padre. no tienes sesgos.
que es la segunda persona en 4 años que me responde bien que es el padre. Eh, Bravo, Cristian. Porque la jirafa al terminar en A, nuestra cabeza de una nos lleva a pensar en la tía, en la abuela, en otras personas, menos en el padre, porque está en masculino. Y eso viene de nuestro sesgo, y esto es nuestro sesgo más primario, digamos. Es nuestro sesgo más primario, y es que siempre que hablamos siempre que hablamos en terminado en A o terminado en O, pues lo relacionamos de una con femenino o masculino, y es porque estamos en piloto automático pensando en resolver rápido. Y eso es lo que pasa con nuestros sesgos inconscientes. ¿Cómo es que nosotros hacemos digamos, este transitar? Lo primero es que tenemos unos estereotipos. Esos estereotipos vienen de lo que yo aprendí en mi casa. Entonces, si desde chiquita yo escuchaba decir a mi mamá, uy, no, allá viene un señor negro, mejor pasémonos de acera. Uy, no, es que las mujeres no estamos para trabajar ni estudiar, las mujeres estamos para estar en la casa. Uy, no, los indígenas por allá con taparrabos sin estudiar nada, pues eso me genera un sesgo inconsciente que yo no puedo verbalizar con mucha, digamos, con mucha claridad, pero yo tengo ese sesgo dentro de mi cabeza, y ese sesgo me lleva a tener prejuicios y a generar conductas de exclusión que repercuten, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Sí, nosotros podemos tener muchos sesgos y tomar muchas decisiones en nuestra vida diaria basados en esos sesgos, pero sobre todo donde está mal realmente es en el trabajo, porque nos lleva a tomar decisiones, por ejemplo, de no incluir personas migrantes porque nos parece que esas personas pueden ser peligrosas, porque yo en noticias veo todos los días que ellos roban. Entonces, digamos que este ciclo es súper importante porque, digamos, es importante que seamos todos conscientes de que esto pasa. Yo tengo sesgos cognitivos porque son importantes para mí, porque ya les expliqué que el cerebro gasta el 20% de la energía. Y si yo no tengo esos sesgos cognitivos, sino que me tocara tomar todas las decisiones de mi vida parando, pensando, pues fue pucha, no viviríamos, nos tocaría, no nos levantaríamos de la cama sino hasta la 1 de la tarde, que logremos de manera consciente tomar esas decisiones. Los sesgos inconscientes o cognitivos son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para tomar decisiones rápidamente y son fundamentales en nuestra vida, nos salvan la vida. Aquí hay una cosa importante, y es que la emoción de base del ser humano es el miedo. Yo ante toda cosa nueva siempre lo primero que tengo es miedo. Voy a entrar al colegio, tengo miedo. Mi primer día de universidad, tengo miedo. Mi primer día de trabajo, tengo miedo. Voy a ir a un parque de diversiones, tengo miedo. Mi primera cita con un novio, con una persona que me gusta, tengo miedo. Esa es mi emoción de base. Y luego tengo las otras emociones que se desarrollan después, pero mi emoción de base es el miedo. Y el miedo despierta una cosa en un lugar en el cerebro que se llama la amígdala, que es una sirena. Y la sirena se activa y la sirena no me deja actuar de una manera distinta que con mi sesgo inconsciente. En el trabajo esto es muy malo. En la vida nos salva de muchas cosas. En el trabajo también seguramente nos salva de muchas cosas. Pero, pero no es bueno. En el trabajo hay que intentar reconocer esos sesgos, parar y tomar otras decisiones. Les voy a mostrar algunas prácticas de marketing que son reales, las saqué del internet y son reales, son de verdad. Entonces, de Carrefour, con C de campeón, con C de cocinera, con C de constructor, con C de coqueta. Seguramente la persona que lo hizo no pensó, lo hizo bajo su sesgo de que las mujeres son cocineras y coquetas y que los niños sí son campeones y constructores. Esto le costó millones de dólares a Carrefour porque así como lo subieron, a los 15 minutos tuvieron que bajar. Los pañales azules y rosados, aunque eran exactamente lo mismo, a Huggies le costó por años un montón de plata tener empaques azules y rosados como si los pañales fueran diferenciales. Los besos de negra, que seguramente a muchos les tocaron. Nestlé tuvo una demanda gigante porque era un producto racista. O el límpido con Blanquita haciendo la propaganda. O esta propaganda de Dove, que también tuvo una demanda gigante en Estados Unidos y Dove tuvo que pagar una cantidad de plata impresionante por insinuar que a través del uso de su crema las personas de color podían volverse blancas.
o que esto sigue pasando, el uso de mujeres en las promociones de detergente. Dove tuvo que cambiar su imagen publicitaria por imágenes donde hubieran mujeres diversas y Ariel cambió su imagen publicitaria por imágenes más de familia, donde por ejemplo en este caso se ve a la mujer trabajando y al papá doblando la ropa. Y entonces en el marketing, este tema de los sesgos inconscientes pues se ve súper, digamos, de manera muy clara. Y luego viene, por ejemplo, en el tema de talento humano, entonces les voy a leer este que lo sacamos de un periódico en Cali y dice, médica cirujana titulada práctica en inscripción de clínicas de 25 a 35 años de edad, piel blanca. O sea, no puede ser una médica vieja ni puede ser una médica que no sea blanca, pero además no puede ser médico. ¿Cuál es la razón para que no sea médico? ¿Cuál es la diferencia? O, por ejemplo, esta que dice, te estamos buscando, importante compañía de servicios requiere para su trabajo, para su equipo de trabajo auxiliar contable, en cartera, tecnóloga en contabilidad, finanzas o carreras afines, no personas de color, vivir en el norte. O estos dos de este lado, que son más internacionales, y dice, jefe de talento humano, les aseguro que ninguna mujer viendo esto, ni el de abajo, se va a presentar a esos cargos. ¿Y por qué una mujer no lo puede hacer? ¿Cómo deberían ser los o cuál es la tendencia de las prácticas de talento humano en DEI sin sesgos inconscientes? Te estamos contratando asesores inmobiliarios, fotos de todos los géneros, aclarar, por ejemplo, por aquí hay uno que dice que es indistinto el género, aclarar digamos, que todo es válido y que todos se pueden presentar. Entonces, ¿sí ven la diferencia? ¿Cuáles son los sesgos inconscientes más asociados al ámbito empresarial? Si eres una persona con familia, debes ser responsable, no necesariamente. Las mujeres son más operativas y los hombres más estratégicos. Las personas que llegan temprano al trabajo o se quedan después del horario regular están más comprometidas con la empresa. Hay cargos que deben ser ejercidos por mujeres y otros por hombres, como mensajero, chofer o recepcionista, todos terminados en A o en O, y eso tampoco es verdad. Entonces, todos estos sesgos inconscientes pues han hecho que durante muchísimos años las empresas trabajen de una manera que no está bien porque nos llevan a tomar decisiones sobre, por ejemplo, que las mujeres solo deben ocupar un tipo de cargos y los hombres otro, y por eso hacemos anuncios para solicitar cargos, pues con estos sesgos intrínsecos, porque al final las empresas somos personas. Esto es súper importante y quiero que si les queda solo esto después de este taller, yo me sentiría muy feliz. Y es que cualquier hombre o mujer puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Todos, a cualquier edad, en cualquier momento, podemos cambiar la manera en la que pensamos y en la que actuamos. Y esto es la base de este taller. Esta es la invitación de este taller. Humanicen las empresas, pero además háganse responsables de su propio cambio. Y eso va a cambiar de manera radical la manera en la que las empresas intervenimos en nuestro entorno, porque además, como les mostré al principio y la reflexión que hicimos todos juntos al principio, las empresas están en el centro de nuestra vida. Puede que el gobierno no, pero las empresas sí. ¿Qué puedo hacer para minimizar el impacto de mis sesgos inconscientes? Puedo hacer ejercicio, puedo reconocer que todos tenemos sesgos, esto es súper importante, puedo hacer ejercicio físico, puedo comer mejor, puedo ayudarme con el autoestima, ser amable con nosotros mismos, nos ayuda a ser amable con los otros y tener mayor seguridad y entrenar mi cerebro, incomodarlo. El cerebro es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Y en el ámbito empresarial, nuevamente, hacer que todos reconozcamos que tenemos sesgos inconscientes, tomar decisiones en grupo y conversar con otras personas, capacitarnos de forma permanente, capacitar a nuestros empleados en sesgos inconscientes. Nosotros hacemos un taller de 2 horas, como de 3 horas, solo de sesgos, y es un taller increíble y los invito a que puedan tomar ese taller o el de otros proveedores. Nosotros sabemos que muchas personas están haciendo estos temas, tómenlos, hagan experiencias inmersivas, que los colaboradores empiecen a entender y a ver sus propios sesgos y a no sentirse juzgados, sino a sentir que la empresa es un lugar amable para ellos, poder transformar estos pensamientos, ser más empático, cada uno vemos el mundo de maneras distintas, así estemos parados en el mismo lugar, ser más objetivo, mis decisiones no están basadas en opiniones o creencias. En sí, hay que humanizar las empresas. Las empresas necesitamos que todos comprendamos que las empresas son personas.
que las empresas no son unas moles de cemento que producen contaminación y están lejos de nuestra vida. Las empresas están en todo lo que hacemos y en nuestra vida diaria y hay que humanizarlas, no solo para que las empresas cumplan mejor su función de solucionar los retos de la humanidad, sino también para que nosotros seamos más empáticos con lo que implica nuestro sistema empresarial. Las estrategias de ahí deben estar diseñadas a la medida del negocio y del entorno. Usted debe entender que las estrategias deben ser sostenibles, pertinentes, deben generar resultados positivos, es decir, impacto para usted y para las personas que usted está tocando y deben ser replicables. Aquí hay cuatro cosas que son importantes que usted tenga en su radar. Usted debería tener un comité de I, sí o sí, porque usted va a generar un proceso de transformación cultural y esto implica que se haga con varios líderes interesados de varias áreas que estén interesados en movilizar este tema. Hay que generar sí o sí, esto no es un negociable, sí o sí hay que hacer cambios en políticas y procesos, porque si no se vuelve una carga y se vuelve, ay, es que tengo que hacer algo más de ese comité de ahí. Cuando se vuelve parte de las políticas y los procesos, hace parte del trabajo de las personas del día a día. Es importante que entienda la inclusión y la equidad por separado porque no son lo mismo y es importante que tenga estrategias de equidad y de inclusión y que entiendan para ustedes qué es inclusión y qué es equidad. Y finalmente todo esto va a redundar en una estrategia de transformación cultural. Hay que hacer seguimiento, como les decía, este tema sin medición no tiene sentido. Entonces, los invito a poder tener métricas claras, un sistema de monitoreo y medición que les vaya mostrando cómo va esto, porque al final esto es un proceso de innovación, esto es nuevo. Nadie tiene un libro para decirte, en las zonas francas usted debe hacer day así, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. No, porque las zonas francas todas son distintas. La que está en Cartagena y la que está en Bogotá son distintas, sus entornos son distintos, necesitan cosas distintas, sus empresas son distintas. Entonces, las metodologías van a ser completamente distintas y esto es un proceso de innovación. Y usted tiene que hacer monitoreo y medición para poder hacer mejora continua de esos procesos y que esto al final se le vuelva un modelo que de verdad genere un retorno para usted. Debe evaluar los procesos, debe evaluar los resultados para saber cómo va y qué le funciona y qué no le funciona, para al final poder tener un proceso de innovación social y empresarial que represente para usted mayor competitividad. La inclusión y la equidad son las estrategias más eficientes para que las empresas sean diversas. Recuerden que las empresas son humanos y esta es una foto de el lugar donde trabaja nuestra invitada. Nuestra invitada trabaja en PAFCO. Como les contaba, nosotros tenemos un sello que es el sello Empresa Incluyente. En este sello están todas las empresas que ven abajo certificadas. Es un sello que es una auditoría que hacemos con Deloitte para entender cuál es el estándar de calidad que tienen las empresas en sus procesos de inclusión, diversidad y equidad. Estamos muy orgullosos de las empresas que hacen parte del sello y hoy les quiero presentar a Gloria Gómez Calle. Ella es People Business Partner de la planta de Guachené de PAFCO. Y pues estamos muy emocionados de escucharte, Gloria. Y bueno, muchas gracias porque yo ya no hablo más. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier pregunta, si quieren, la pueden poner en el chat y pues estaremos muy atentos. Bueno, muy Lizeth, buenos días muchas para gracias. todos. ¿Me confirman si están escuchando bien, Lizeth? Sí, Gloria, muchas gracias, te estamos oyendo. Bueno, muchas gracias a todos, a Lizeth por su intervención. Me presento, mi nombre es Gloria Gómez, yo manejo aquí la planta de Pasco de Occidente, estamos aquí en la zona franca del Cauca, en la planta de Pasco. Nosotros somos un grupo corporativo y aquí desde aquí pues administramos todo lo que es la planta de Guachené. Voy a compartir pantalla como para mostrarles nuestra experiencia. Como bien lo decía Alicia, estamos certificados y esta certificación, digamos que se está logrando gracias a todo el proceso que hemos llevado durante todos estos años que hemos tenido aquí en nuestra sede de Guachené, donde, como lo decían ahorita, pues básicamente hemos hecho mucho trabajo con nuestro entorno, con la comunidad, y hace parte de nuestra cultura corporativa. Entonces, me confirman si están viendo mi pantalla, ya están viendo Sí, señora, la estamos viendo. la presentación. Deben de A la abrir, presentación todavía no. dame un segundo.
No me está permitiendo compartir. Ya, espérame a ver. Ya dame 2 minutos, hablo con el equipo para... Me confirmas allí a ver si ya. Todavía no, un segundo. Ya, Gloria, nos están dando una manito para verificar qué pasó con tu enlace, pero si quieres ir avanzando o si nos compartes la presentación, nosotros la podemos proyectar. Si de pronto es Ah, algo bueno. del computador. De pronto si se la Mm, puedes mandar a Lisette, que tú debes tener su celular listo, tienes el contacto de Gloria, ¿cierto? Ya, ¿Ya está saliendo? sí, ya sale, pero no sale la Sí. presentación, sino nosotros. Ya. Ya, eso. ¿Ya? Bueno, Sí, gracias. sí. Bueno, entonces, pues básicamente, como les decía, estamos aquí en la zona franca del Cauca. Nosotros somos una compañía que llegó aquí en la región gracias a la ley PAES que salió por allá en el año 98. Y lo que hemos desarrollado son diferentes estrategias básicamente para el desarrollo local en Guachiné. Cuando llegamos, digamos que esta zona franca estaba apenas en pañales, estábamos iniciando, y lo que nos tocó hacer a todas las empresas que llegamos a la región fue encontrarnos pues con una comunidad, digamos así, que no estaba preparada para todo lo que se venía en este desarrollo empresarial. Entonces, ¿qué nos tocó iniciar? Pues primero todo el tema de formación e incorporación de trabajadores locales, muy orientados al desarrollo de competencias. Digamos que las personas de la zona en ese entonces, muchos se dedicaban era al sector agrícola y no tenían como esa formación de que tenían que ser bachilleres, tecnólogos, profesionales. Entonces nos tocó llegar a hacer convenios con el SENA y con otras instituciones locales para empezar a formar a nuestra gente, organizar también con las cajas de compensación todo el tema de volver los bachilleres y una vez ya bachilleres seguir como con este proceso de formación desarrollando sus competencias técnicas y tecnológicas con base en lo que necesitamos. Entonces, digamos que desde que iniciamos operaciones aquí en esta región en el año 1999, la empresa ha empleado personal proveniente de la zona aledaña que es el norte del Cauca, y hoy tenemos el orgullo de decir que el 90% de nuestros colaboradores son oriundos de la región. Política de contratación es que debe ser de la región. Obviamente hay cargos muy específicos y de mayor, digamos, nivel que se traen desde Cali, que es la ciudad más cercana donde estamos nosotros en Guachiné. De aquí a Cali hay hora y media más o menos. Y con base en eso, pues nos toca entonces tener todo este tema de estrategia para movilizar a la gente. Igual a la gente de la región también, a pesar de que viven aquí en la zona, les tenemos rutas de transporte para facilitar. Otra de las estrategias que empezamos a trabajar fue el tema de inclusión de emprendimientos productivos de la comunidad en la cadena de valor. Entonces, ¿qué veíamos? Pues no teníamos, nos tocaba pedir la dotación a Cali o nos tocaba contratar los refrigerios, íbamos a hacer una reunión o los refrigerios que le damos a nuestros empleados desde Cali. Y lo que dijimos fue, venga, aquí hay restaurantes pequeños, negocios pequeños, talleres de modistería, de confección que podemos desarrollar. E igual, entonces les dimos como todo ese input para que ellos empezaran con sus modelos productivos y con el SENA desarrollamos a todos estos proveedores. Entonces los de confección se les dio la capacitación para el tema de confección, se les dio entonces para que nos hagan nuestra dotación y hoy en día, muy orgullosamente, nuestra dotación nos la hacen aquí mismo en la zona. Igualmente los refrigerios, igualmente desarrollamos, por ejemplo, el tema de talleres de mecánica que no habían acá cerca, que necesitábamos cualquier cosa y toca ir hasta Cali. Entonces, venga, aquí en la región, en los municipios cercanos, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villarrica, Guachené, todos estos, la zona donde estamos, empezamos a mirar con estas personas, venga, ¿por qué no los
formamos para que ellos sean a futuro nuestros proveedores y así fue. Se empezaron a formar, se les dio incluso capital de trabajo para que compraran sus primeras herramientas, sus primeras máquinas y hoy en día digamos que contamos con estos servicios de inclusión de emprendimientos productivos en nuestra cadena de valor. En el 2025 se realizaron compras a proveedores locales por un valor de 1.500 millones de pesos. Esto sin incluir los costos de materias primas ni de personal, solamente lo que ellos nos gestionaron como de su mano de obra. En el tema de estrategias para el desarrollo local en Guachené, pues cuando llegamos, digamos que era una situación que se veía y que todavía se vive, el tema del desarrollo local mediante la ejecución de proyectos a través de asociaciones público-privadas. ¿Qué hicimos? No había alcantarillado, por ejemplo, en esta zona. Con el gobierno público de acá de la región empezamos a hacer asociaciones y de esta manera, venga, nosotros les damos los tubos de PVC que ven allí, que es lo que fabricamos, también hacemos el tema de geosistemas y prestamos nosotros eso para que en conjunto con la alcaldía o con la gobernación empezáramos a proyectar que a futuro tuvieran un servicio de acueducto y alcantarillado. Y gracias a estas alianzas, pues hemos podido culminar la construcción del sistema de aguas residuales urbanas aledañas a nuestra planta, construcción y mejoras en la infraestructura escolar. Cada año, digamos que escogemos una escuelita de acá de las veredas cercanas o de los municipios cercanos. Y lo que hacemos es dotarlos de unos baños bien dotados con todo lo que requieren los niños en las escuelas, en los colegios públicos. Y eso, digamos, que nos ha ayudado mucho a acercarnos también con la comunidad y a ser muy bien recibidos pues aquí en la zona. Eso ha sido como en estas alianzas. También tenemos todo el apoyo a las comunidades vecinas en condiciones de vulnerabilidad, brindándoles acceso al agua y mejorando las soluciones de saneamiento y higiene. Aquí vemos, por ejemplo, una foto de una escuelita que remodelamos. Esto gracias a las asociaciones públicas, gobierno y privadas y ONG, donación de productos y recursos financieros, todas las técnicas de asesoramiento, nuestros asesores pues se encargan de todo el proyecto y de acompañar este proyecto y todo un tema de voluntariado que también tenemos a nivel de la organización. Alcantarillado en Guachené. Gracias a la colaboración entre Pasco Guavi y la alcaldía de Guachené, pudimos finalizar la construcción del sistema de aguas residuales urbanas adyacentes a nuestra planta. Iniciamos como trabajando todo el tema del alcantarillado del acueducto en Guachené y ya terminamos con todo el tema del sistema de aguas residuales. Esto beneficia pues a más de 6.000 personas, muchos de ellos, porque la mayoría de nuestros, como les decía, de nuestros empleados son habitantes de aquí de la zona. Y esto nos permite también dar ese bienestar y este beneficio no solamente a las personas de la zona, sino que la mayoría de ellos son empleados. Proyectos, por ejemplo, en los baños escolares en Guachené, entonces mejoras en la infraestructura de baños en escuelas rurales y urbanas, que contribuyen a mejorar el acceso al saneamiento y la higiene básica para nuestros niños y docentes. En los últimos 5 años, más de 400 estudiantes se han beneficiado y tenemos, digamos, que cada año hacemos una reunión nos llegan las solicitudes, se visitan cuál es como la más prioritaria y allí se va organizando para irles acompañando en este proceso. Esto fue la mejora de la infraestructura del colegio Camilo Torres, que es que ven allí en la foto, y en la vereda El Mingo también acompañamos con todo este tema de mejoramiento escolar en Guachené. En la escuela Camilo Torres de Guachené, el hogar de niños de Caloto, entonces también hemos apoyado con todo el tema de infraestructura y todo esto pues ha hecho que la comunidad nos dé como reconocimiento, digamos, todo este tipo de obras que se hacen, nos dan homenaje, nos rinden, digamos que facilidad también cuando nosotros necesitamos cualquier cosa con la comunidad, pues allí tenemos a la mano todo eso. Hemos tenido reconocimientos por todas las obras que hemos hecho a nivel de la región y gracias a eso pues hemos sido también reconocidos a nivel internacional. Y en este momento, pues como responsabilidad social, Pacto de Occidente ha recibido más de 14 premios por su programa de inclusión laboral y contribución al desarrollo de la región. Estamos, digamos, fuimos finalistas en el Premio de Inclusión y Diversidad. La Fundación Andy siempre nos ha reconocido.
es posible. Tuvimos también un premio en el 2024 por ser empleo inclusivo, por tener a la gente de la zona. Y esto ha sido muy significativo porque digamos que los muchachos que empezaron casi que sin ser bachilleres, ya hoy tenemos nuestro jefe de producciones de la zona, nuestro jefe de calidades de la zona, nuestros supervisores, y tenemos allí un plan carrera en donde les damos todo lo que son auxilios educativos para que ellos sigan creciendo, y gracias a eso pues hemos tenido también el desarrollo de nuestros propios colaboradores, y hoy en día varias de las jefaturas digamos que son de aquí de la zona, y gracias a eso pues tenemos como todo el tema de poder tener esa satisfacción de que en un principio, sin saber lo que todo esto, estábamos como enfocados a todo este tema que hoy estamos viendo, se nos ha facilitado porque ya hoy en día digamos que tenemos todo esto muy desarrollado con muchos años de trayectoria en este trabajo tan bonito, y que nos ha traído pues muchos beneficios. Definitivamente, ahora que preguntaban como que eso cómo se devuelve, pues básicamente es la reducción de nuestros riesgos, ¿sí? Porque somos todos quienes nos cuidamos como comunidad. Adicionalmente, todo el tema de rotación mínima, nosotros tenemos una rotación de personal muy, muy reducida. Mejora en la productividad, retención del talento, todo el tema de eficiencia operativa, la satisfacción del cliente, el buen relacionamiento con nuestra comunidad, que la sentimos como que son nuestros mismos colaboradores, porque es que todos son la mayoría de aquí de la zona, entonces todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién, y todo eso facilita para que, digamos, haya un trabajo más armónico y orientado al tema de que debemos ser incluyentes y tener muy en cuenta nuestra comunidad. Eso era como lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna inquietud. No, Gloria, no parece haber preguntas en el chat. Muchísimas Okay. gracias. Gracias por acompañarnos, Glory. Muchísimas gracias. A ustedes.